Hola, bienvenidos a la capacitación en inocuidad alimentaria de BRC Global Standards. Ahora somos BRC GS. Mi nombre es Federico Sánchez, soy Approved Training Partner de BRC GS para los estándares de alimentos, inocuidad alimentaria, envases y materiales de envasado y almacenamiento y distribución. Este es nuestro webinar introductorio en inocuidad alimentaria. A través de este webinar vamos a revisar los módulos siguientes. Módulo 1, Introducción a la inocuidad alimentaria. Módulo 2, Peligros de inocuidad alimentaria. Módulo 3, Intoxicación alimentaria y enfermedades transmitidas por los alimentos. Módulo 4, Principios de gestión de inocuidad alimentaria, HACCP. Y dentro de los principios de gestión de inocuidad alimentaria tenemos los controles de limpieza y desinfección, el control de plagas, la higiene personal y las instalaciones y los equipos alimentarios. Introducción a la inocuidad alimentaria. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué es la inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria en Latinoamérica es un término diferente al término seguridad alimentaria que usualmente se maneja en Europa. Para nosotros, la inocuidad de los alimentos, en términos simples, son aquellas condiciones y prácticas que nos ayudan a preservar la calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por los alimentos o ETA. Las malas prácticas críticas de inocuidad alimentaria pueden causar intoxicación alimentaria, mientras que las que no son críticas probablemente no causen intoxicación alimentaria. ¿Cuáles son los beneficios de tener buenas prácticas de inocuidad alimentaria? Bueno, primero que nada, toda empresa, toda compañía que fabrica, que procesa, que envasa o que manipula alimentos, tiene que cumplir con la legislación alimentaria, aplicable a su país y aplicable al país de venta. Además, otro beneficio es que se reducen las quejas de los clientes por intoxicación alimentaria. El personal posee mejores condiciones de trabajo, se incrementa su moral y se genera o se empieza a generar una cultura de la inocuidad alimentaria entre los trabajadores. Además de eso, brinda seguridad en el empleo, es decir, que una empresa que tiene buenas prácticas de inocuidad alimentaria puede ser más sustentable que otra que no lo tiene. Los clientes están satisfechos, se otorga una buena reputación, la empresa es creíble y obviamente todo eso redunda en un mayor negocio y en mayores ganancias o utilidades para las empresas. ¿Cuál es el daño, cuál es el perjuicio que tiene tener malas prácticas de inocuidad alimentaria? Bueno, primero que nada, el impacto en la marca puede ser desastroso. La pérdida del comercio, la pérdida de los clientes, menores ganancias. En términos de gente, pues los brotes de intoxicación alimentaria y en ocasiones la muerte de personas por consumir un alimento que tuvo malas prácticas de inocuidad. Los reclamos de los clientes, multas y costos de acciones legales, la infestación de plagas o acciones civiles emprendidas por las personas que sufrieron una enfermedad transmitida por alimentos. Cuando hablamos de la ley, siempre nos referimos a que las personas que trabajan en una operación de alimentos deben conocer la legislación del país de operación y el país de venta previsto. No se puede desconocer el país donde se está vendiendo un producto, ya que las leyes aplicables son las de ambos países, tanto el de origen, donde se fabrica, donde se envasa o donde se manipula el producto, como el país donde se vende o donde se comercializa. En este segundo módulo vamos a ver los peligros de inocuidad alimentaria. Para definir un peligro es cualquier cosa
que pueda causar daño o lesión a un consumidor. Los peligros de inocuidad alimentaria pueden agruparse en 4 categorías principales. La primera categoría está relacionada con los peligros microbiológicos. La segunda categoría está relacionada con los peligros físicos o por cuerpos extraños. La tercera categoría está relacionada con los peligros químicos. Y la cuarta y última categoría está relacionada con los peligros alergénicos. Un peligro microbiológico está relacionado con todos aquellos organismos que causan daño, causan alteración o causan descomposición en los alimentos, pero que no pueden ser vistos a simple vista. Por ejemplo, las bacterias, que son microorganismos que podemos encontrar en todas partes. Tenemos microorganismos beneficiosos, bacterias beneficiosas, pero también tenemos bacterias que causan un perjuicio al alimento, ¿sí? La intoxicación alimentaria es principalmente causada por origen bacteriano. Las bacterias de intoxicación alimentaria, que están en todas partes, mayormente se encuentran en los alimentos crudos, por ejemplo la carne, en las personas, por ejemplo en las manos, en la nariz o en la boca, en los insectos, roedores y plagas, y en la basura y los desperdicios de alimentos que no son bien manejados. Las bacterias tienen una tasa de multiplicación muy alta, se multiplican cada 10 o 20 minutos cuando se dan las condiciones ideales, tales como alimento o comida, temperatura o condiciones de calidez para la bacteria, agua o humedad y el tiempo. Si se mantienen los alimentos refrigerados o calientes, alimentos de alto riesgo, es decir, por ejemplo, alimentos listos para consumir, lo que hacemos es reducir la probabilidad de que las bacterias crezcan y causen una intoxicación alimentaria. Esto se conoce como zona de peligro. La mayoría de las bacterias son inofensivas y algunas son esenciales, por ejemplo, para descomponer la materia en descomposición o para la fabricación de alimentos. Ustedes conocerán seguramente bacterias beneficiosas que están presentes en la mayoría de los alimentos, como el pan, como la leche, como el yogur, como el vino. Las bacterias que causan deterioro son las que hacen que los alimentos se echen a perder o no sean aptos, y se puede evidenciar ya que cambian su apariencia, su color y sobre todo su olor. Los microorganismos patógenos son los microorganismos que causan una intoxicación alimentaria y pueden enfermar a las personas. En este caso, la complicación que tienen los microorganismos patógenos adicional es que no son fácilmente detectables, ya que no alteran la apariencia ni el sabor de los alimentos y solo pueden ser detectados mediante pruebas de laboratorio. Generalmente estas pruebas de laboratorio son ensayos específicos y que llevan tiempo. En esta presentación, en esta diapositiva, hemos identificado algunos tipos de alimentos, ¿sí?, en función del riesgo. En la parte superior izquierda tenemos los alimentos de alto riesgo, que son los alimentos listos para consumir. En la parte inferior izquierda tenemos los alimentos de bajo riesgo, por ejemplo el vinagre, el aceite de oliva o la leche en polvo. En la parte superior derecha tenemos alimentos crudos que son para cocinar. Si bien algunas culturas se consumen crudos, estos alimentos están pensados o están diseñados para que sean cocinados previo al consumo. Y en la parte inferior derecha tenemos frutas, hortalizas, vegetales, que son los denominados alimentos crudos listos para consumir.
Con respecto a los peligros físicos, generalmente los peligros físicos están relacionados con objetos extraños, ya sea por un cielo raso que puede desprenderse y contaminar el producto con partículas extrañas, grampas o clips, clavos, tornillos, tuercas, astillas de madera o clavos dentro de los pallets de madera, herramientas usadas para arreglos o reparaciones en planta, vidrios, plásticos duros, plásticos quebradizos, cerámica u otros materiales similares, restos de guantes o restos de elementos de protección personal. Y en cuanto a los peligros químicos, están relacionados con todas las sustancias químicas que se manejan en una operación de alimentos, desde los productos químicos de limpieza, los lubricantes, ya sea grasas o aceites, desinfectantes, plaguicidas, pesticidas, aditivos o ingredientes. Los peligros alergénicos están determinados por cada país. Por ejemplo, para la legislación de Estados Unidos se consideran ciertos alérgenos que para la legislación europea no son considerados, o la legislación europea toma en consideración alergénicos que no se encuentran en los Estados Unidos y viceversa, pero mayormente están definidos por productos que tienen una capacidad de ocasionar una alergia a las personas. Por ejemplo, la leche, los huevos, el pescado, los mariscos, las nueces de árbol o los frutos secos, como se conocen en Latinoamérica, el trigo, el apio y la soja o soya. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de las reacciones alérgicas? ¿Cómo podemos reconocer que una persona está sufriendo un síntoma de una reacción alérgica? A través de su cara, ¿sí? Porque se sonroja, porque tiene picazón. A través del estómago, porque siente dolor de estómago, porque sufre náuseas, porque sufre de diarreas. A través de la respiración, porque la persona que tiene un síntoma de reacción alérgica manifiesta problemas al respirar, tos, manifiesta problemas al tragar y al hablar, y un síntoma total del cuerpo, que es la sensación de debilidad y pérdida de conciencia. En el siguiente módulo, el módulo 3, vamos a ver la enfermedad transmitida por alimentos y las causas de intoxicación alimentaria. Una intoxicación alimentaria puede definirse como una enfermedad aguda que generalmente ocurre entre las 36 horas después de consumir alimentos contaminados. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de una intoxicación alimentaria? Vómitos, diarrea abdominal, dolor abdominal, náuseas y fiebre. Las bacterias más comunes de intoxicación alimentaria están presentes sobre todo en los alimentos de alto riesgo. Salmonella, por ejemplo, está presente en huevos, y E. coli presente en las carnes crudas. Las enfermedades transmitidas por alimentos son diferentes a la intoxicación alimentaria. Un pequeño número de organismos puede causar enfermedades. En este caso, el vehículo es el alimento y puede transmitirse de persona a persona. El periodo de incubación es más largo, generalmente mayor de 36 horas, y algunos ejemplos son la fiebre tifoidea, la intoxicación causada por Campylobacter jejuni y la intoxicación
enfermedad transmitida por alimentos debido a Escherichia coli. ¿Cómo podemos prevenir la intoxicación alimentaria? Bien, hay muchas prácticas que podemos usar diariamente para hacer una prevención de la intoxicación alimentaria, como por ejemplo controlar la temperatura de almacenamiento de los alimentos, ya sea de los alimentos refrigerados, o sea, los alimentos que se mantienen entre 0 a 8 grados, así como también los alimentos congelados, es decir, los alimentos que se mantienen por debajo de 0 grado. Proteger a los alimentos, separar los alimentos descongelados de otros alimentos. Acá tenemos que tener en cuenta que una práctica para prevenir la intoxicación alimentaria es no recongelar un alimento que ha sido previamente descongelado, por ejemplo. Separar los alimentos crudos de los alimentos que están listos para consumir. Lavarse las manos frecuentemente. Recuerden, las manos no se gastan por lavarse. Mantener los alimentos que no están aptos y los residuos siempre en áreas separadas y alejadas de donde se procesa alimentos. Mantener las superficies de contacto limpias, ya sea las superficies de contacto que entren con los alimentos y con el equipo. Y solo aceptar entregas de vehículos limpios y que no hayan transportado sustancias químicas, sustancias peligrosas o contaminantes en el viaje anterior. En el módulo 4 veremos los principios de gestión de inocuidad alimentaria de acuerdo al Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP. El sistema HACCP es incentivo para la producción de alimentos inocuos y su implementación consta de 12 pasos y de 7 principios. El primer principio es la identificación de todos los peligros que razonablemente podrían producirse en la producción de alimentos. El segundo principio, una vez que se han listado todos los peligros, es la identificación y determinación de los puntos críticos de control, es decir, los pasos del proceso en donde es esencial aplicar un control para reducir, eliminar o minimizar la probabilidad de introducción de un peligro de inocuidad de los alimentos. El tercer principio, luego de haberse identificado el punto crítico de control, es establecer sus límites críticos. Una vez establecidos los límites críticos, el cuarto principio es desarrollar procedimientos de monitorización o de seguimiento. El quinto principio es, en caso de desvíos de los límites críticos de control, establecer acciones correctivas. Luego de establecerse las acciones correctivas, deben asignarse procedimientos de verificación de acuerdo al principio número 6. Y finalmente, de acuerdo al principio número 7, se debe registrar y documentar el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control para verificar si funciona de acuerdo a lo previsto. Repasamos los 7 principios de un programa HACCP en un servicio de alimentos. Es, número 1, realizar un análisis de peligros, por ejemplo, para la temperatura de refrigeración, para el almacenamiento de los alimentos, para la manipulación, etc. El segundo principio es identificar los puntos críticos de control, ya sea para las temperaturas de alimentos crudos y cocidos, para el mantenimiento de las temperaturas o para evitar la contaminación cruzada. El tercer principio es establecer los límites críticos para cada uno de los puntos críticos de control que hayan sido identificados. Por ejemplo, periodos de enfriamiento, procedimientos, etc.
El cuarto es establecer los límites críticos, para los límites críticos de control, los sistemas de monitoreo y seguimiento de esos límites críticos. Por ejemplo, a través de verificaciones en línea, de agendas o cronogramas de rotación en áreas de preparación, lavado de manos, etc. El principio 5 es establecer acciones correctivas en caso de desvío de los límites críticos, ya sea para productos etiquetados, mantenimiento de los equipos, etc. El sexto principio es desarrollar procedimientos que aseguren que el programa está funcionando de acuerdo a lo previsto. Es decir, para saber si no ha habido incidentes reportados, no ha habido intoxicación alimentaria, se mantienen buenos estándares. Y finalmente todo esto debe ser documentado y evidenciado en un registro. Un flujo de proceso típico HACCP va desde el depósito o la bodega o el almacén, pasando por la recepción de los ingredientes y su almacenamiento, la entrega al área de producción, la preparación y la cocción, los controles de calidad, su envasado, su etiquetado, su distribución y envío al cliente final. Cuando se reciben alimentos, siempre debe comprobarse lo siguiente: que la temperatura de los alimentos al momento de la recepción, para el caso de los alimentos refrigerados, esté siempre por debajo de los 8 grados centígrados y no mayor a 5 grados centígrados idealmente. Para el caso de los alimentos congelados, la temperatura ideal de recepción es menos 18 grados o 18 grados bajo cero, con un máximo de menos 15 grados o 15 grados centígrados bajo cero. En el caso de los alimentos congelados, se debe prestar atención especial para detectar signos de descongelación, es decir, alimentos que hayan sido recongelados luego de haber perdido la cadena de frío. Se debe evidenciar también y controlar la condición del vehículo, que esté limpio o sin signos de infestación de plagas. La temperatura del vehículo, igual para el caso de los alimentos refrigerados o congelados, se mantienen los mismos parámetros que se mencionó anteriormente. Los envases de los alimentos deben estar íntegros, limpios, libre de abolladuras, por ejemplo, para el caso de las latas. Todos los productos tienen que tener su etiqueta de forma correcta, que indique el nombre del producto, las condiciones a las que debe ser almacenado, ya sea temperatura ambiente, refrigerado o congelado, su fecha de caducidad o la fecha de producción y el lote para poder asignar una trazabilidad si correspondiese. Tengo que asegurarme que todos los alimentos recibidos estén dentro de la fecha de caducidad y que esos alimentos no contengan o no evidencien contener objetos extraños. También se debe controlar que los alimentos no tengan signos evidentes de deterioro o de alteración. Para el caso del almacenamiento de los alimentos, los refrigerados o los congelados, una temperatura correcta para el caso de un alimento congelado puede ir de menos 22 grados centígrados a menos 18 grados centígrados. Siempre deben almacenarse separados del piso para evitar contaminación por plagas. Deben estar correctamente etiquetados con su etiqueta íntegra, legible. Debe evidenciarse una rotación de stock correcta, ya sea por primeras entradas, primeras salidas o FIFO, o primeros vencimientos, primeras salidas, conocido como FEFO. Los alimentos deben estar adecuadamente cubiertos para evitar una contaminación medioambiental. No deben almacenarse alimentos que estén caducados o fuera de la fecha de caducidad. Y las condiciones de los refrigeradores y los congeladores deben ser óptimas en cuanto a la limpieza
y el orden. Para el caso de los alimentos que son almacenados a temperatura ambiente, deben almacenarse en una zona limpia, que esté bien ventilada, que esté exenta de olores extraños o nocivos. Deben almacenarse igualmente almacenados lejos del piso para evitar contaminación por plagas. Se puede mantener el mismo sistema de rotación de stock, ya sea FIFO para el caso de los materiales que necesitan consumirse primero, o FEFO cuando los alimentos sean perecederos y deban consumirse previo a otro que vence o que caduca después. Deben estar correctamente etiquetados, sin alimentos fuera de la fecha de caducidad y que no presenten signos de contaminación por plagas. En el módulo 5 abordaremos limpieza e higiene. Para el caso de una limpieza, son difundidos ampliamente los beneficios. Primero que nada, los clientes ven una buena imagen y están felices, están contentos cuando se trabaja en un ambiente limpio. Para las personas, para los trabajadores, se crea un ambiente de trabajo agradable y seguro. No se evidencia la suciedad una vez que se hace una efectiva limpieza. Y otro beneficio es que reduce el riesgo de intoxicación alimentaria y contaminación por cuerpos extraños y además previene la infestación de plagas. Es decir, que manteniendo un ambiente limpio, lo que hacemos es no darle el ámbito adecuado a una plaga para que se desarrolle. Para el caso de los peligros químicos que habíamos mencionado anteriormente, los químicos de limpieza, si bien son desinfectantes y están pensados para reducir la cantidad de bacterias a un nivel seguro, nos encontramos con que estos químicos no matan las esporas de las bacterias que son esporuladas. Es decir, que para el caso de bacterias que generan una espora y esa espora luego puede generar una toxina, no se ve reducida su cantidad a un nivel seguro solamente por el uso de desinfectantes. Sí, el desinfectante generalmente es aplicado después de la limpieza y consiste en un producto químico o una mezcla de productos químicos que se utilizan para eliminar las grasas y la suciedad más fuerte. En el caso de los sanitizantes, sí se utilizan para reducir la carga microbiana, es decir, para hacer limpieza y desinfección de superficies y equipos. Superficies y equipos que estén en contacto directo con los alimentos. Por ejemplo, manos, mesadas, tableros, cintas, bandas, etc. En el módulo 6 veremos qué impacto tienen las plagas en la inocuidad alimentaria. Las plagas más comunes en la industria de los alimentos son los ratones, las moscas, las cucarachas y las ratas. Todas estas plagas se caracterizan por ser vectores de transmisión de enfermedades y que pueden llegar directamente a los alimentos si no se gestionan de forma adecuada. Para evidenciar signos de infestación, por ejemplo, pueden verse presencia de excrementos de ratones o de roedores, heces, deposiciones, roces o marcas de frotis en las paredes, en los pisos, agujeros en las paredes por donde pueden ingresar las plagas, un olor inusual debido a deposiciones de los roedores y la presencia finalmente de animales muertos o vivos
que dan evidencia de los signos de infestación masiva que puede tener un lugar. ¿Cómo puede controlar usted la actividad de plagas? Por ejemplo, no dejando o no almacenando los alimentos en el suelo, manteniendo un nivel adecuado de limpieza, asegurando la correcta rotación de stock para evitar que se usen alimentos que pudieran estar fuera de la fecha de caducidad o deteriorados, desechar los residuos de manera frecuente, al menos una vez por día, manteniendo los recipientes de residuos con tapa, revisando cuidadosamente las entregas de los alimentos al momento de la recepción, inspeccionando las áreas de almacenamiento de los alimentos, por ejemplo, para verificar condiciones adecuadas de almacenamiento, separación de la pared, separación del piso, y reportar cualquier señal de plaga a su gerente o supervisor. Otros métodos de control pueden ser utilizados, ya sea métodos químicos, métodos físicos. Dentro de los métodos químicos nos encontramos con las cajas de cebo o las estaciones de cebado, en donde puede haber dentro pesticidas o rodenticidas. Puede ser trampas mecánicas, ya sea por retención de la plaga o por pegamento. Pueden ser matamoscas o dispositivos de matar insectos, o pueden ser trampas pegamentosas también de cucarachas. Nuestro siguiente y último punto es higiene personal. Es vital para una operación de alimentos mantener un estándar de higiene personal elevado, ya sea con respecto a la presentación personal, a la vestimenta, al estado de salud y a las condiciones de trabajo adecuadas para una operación de alimentos. Por ejemplo, podemos ver en esta presentación, en esta diapositiva, dos personas que están haciendo un uso inadecuado de elementos que están afectando directamente la higiene personal para poder manipular alimentos. Es decir, uso de cigarrillos, uso de relojes, alhajas, uñas pintadas, sin cubrir el cabello, con heridas cortantes expuestas, con elementos físicos que pudieran caerse dentro de los alimentos, manteniendo una higiene inadecuada de la vestimenta o de la ropa de protección. Las reglas básicas de higiene personal son ducharse, bañarse diariamente, mantener un alto nivel de higiene y de aseo personal, lavarse las manos con frecuencia, es decir, tantas veces como sea necesario, mantener el cabello limpio y cubierto en el lugar de trabajo. Es importante al momento de mantener el cabello limpio y cubierto también incluir cobertura de las orejas, remover todas las joyas, lo único que puede quedar podría ser el anillo de bodas, usar ropa clara, limpia, de protección, evitar los malos hábitos como rascarse la nariz, morderse las uñas, tocarse el pelo, etc. Mantener las uñas cortas, limpiar la secreción nasal con un pañuelo de papel, no con la mano, no trabajar, en el caso que usted sea manipulador de alimentos, en una zona en donde el alimento esté expuesto, ni permitir que las personas trabajen con heridas abiertas, cubrir completamente los cortes con una venda impermeable, informar a su supervisor en caso de enfermedades infecciosas, como por ejemplo si tiene síntomas de vómitos, náuseas, diarreas, gripes, o si usted también tiene a alguien de su familia con una intoxicación alimentaria. Con respecto al lavado de manos, como podrá ver, las manos son el principal vehículo para la transferencia de bacterias que causan una intoxicación alimentaria, por lo que deben lavarse con frecuencia y en profundidad. Una técnica sencilla de lavado de manos
comienza con humedecer las manos con agua, agregar jabón en ambas manos, frotar las manos juntas, cruzar las manos con sus dedos, limpiar la yema de sus dedos y la palma de sus manos. Esto debería tomar tanto tiempo como si usted, por ejemplo, cantara un feliz cumpleaños 2 veces. Enjuagar todo el jabón y removerlo, y finalmente secar sus manos completamente con algún medio que no vaya a recontaminarlas luego. Finalmente, con respecto a instalaciones y equipos alimentarios, el módulo 8, siempre deben prepararse alimentos crudos y cocidos o de alto riesgo de forma separada, evitando la contaminación cruzada. Los procesos limpios y sucios deben separarse en una instalación de alimentos. El flujo de trabajo, en lo posible, debe ser lineal o al menos en forma de U. Debe haber instalaciones adecuadas y suficientes para la higiene personal, la limpieza de los equipos y de las áreas y su posterior desinfección. Los lugares deben estar bien ventilados y tener buena descarga de agua en el caso de los desagües. Se deben mantener también los alimentos convenientemente ubicados, ya sea porque son almacenados a temperatura ambiente o en condiciones de refrigeración. Se debe contar con instalaciones de drenaje adecuadas que siempre vayan de la zona de alto riesgo a la de bajo riesgo y no viceversa. Las superficies de las paredes y los techos deben ser lisas de forma tal de que sean fácilmente limpiables y que no se descascaren. Las superficies de las paredes deben ser duraderas, preferentemente de color claro para poder evidenciar un nivel pobre de higiene, y deben ser impermeables. También no deben presentar posibilidad de ser deslizantes, sin grietas y que sean fácilmente limpiables.